Buen día, compañeros. Mi nombre es Daniel Enríquez y el día de hoy veremos el tema de diabetes mellitus gestacional. Empezaremos con una breve introducción sobre la diabetes. La diabetes es un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Esta tiene muchas formas de clasificarse. Una de las más sencillas es clasificarla como tipo 1, al cual se le conoce como un proceso autoinmune contra células B y que por lo general va a necesitar de la administración exógena de insulina. El tipo 2, el cual es una pérdida progresiva de células B, de las células beta del páncreas. Y existen otros tipos específicos como las MODY o ocasionadas por fibrosis quística o por algún otro medicamento. También tenemos la diabetes gestacional, que es el tema de hoy. También existe, para términos de ginecología, una forma de clasificarlo llamado pregestacional y diabetes gestacional. En esta gráfica podemos observar el progreso de la enfermedad dependiendo de cada tipo. Por ejemplo, podemos ver que en el tipo 1 se necesita de la insulina para poder llevar una sobrevida y no hay marcha atrás, a diferencia de los otros tipos de diabetes. Por ejemplo, el tipo 2 o los tipos específicos que en algunos casos sí van a necesitar insulina, pero otros casos no. Tenemos una dirección bidireccional hacia el progreso de la enfermedad y hacia la tolerancia normal de la glucosa. Por ejemplo, en la diabetes gestacional, el cual puede presentarse únicamente en la diabetes y terminando únicamente en el embarazo, y terminando el embarazo concluir con la enfermedad y regresar al estado basal donde se tolera normalmente la glucosa. Existen diferentes tipos de prueba para diagnosticar la diabetes y esto es importante considerarlo porque a partir de estas pruebas va a depender nuestro diagnóstico y van a ser diferentes al diagnóstico que se hace cuando se tiene diabetes mellitus gestacional. Por ejemplo, tenemos la glucosa plasmática en ayunas y se hace el diagnóstico de diabetes cuando tiene una cifra mayor a 126 miligramos por decilitro. También tenemos la glucosa plasmática a las 2 horas después de una carga de glucosa, el cual, si este es mayor a 200, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Y la hemoglobina glucosilada, que hace un recuento de los últimos 3 meses, que es la vida media aproximada del eritrocito, donde en este caso de la diabetes gestacional no nos serviría a menos para descartar que exista una diabetes mellitus previa al embarazo, o sea que no se considere diabetes gestacional. Ahora sí, pasando al tema de diabetes gestacional, este se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia o reconoce por vez primera durante el embarazo. Al encontrar un paciente al cual se detecte la presencia de diabetes con criterios habituales o a inicios del embarazo, como los que mencionábamos un momento atrás, podemos concluir que esta va a ser una diabetes franca y no una diabetes gestacional. Y hay que resaltar la importancia del término intolerancia, ya que la diabetes mellitus gestacional se relaciona con la diabetes tipo 2 y en algunas ocasiones se puede considerar diabetes mellitus tipo 2 desenmascarada. El sello distintivo de la diabetes gestacional es la resistencia a la insulina. Como comentábamos,
es muy similar a la diabetes tipo 2. Y esto se debe a diferentes factores. Uno de los principales es el lactógeno placentario, el cual tiene un pico de, de secreción alrededor de la semana 24 y tiene un efecto diabetógeno para la madre. Este es secretado pues por la placenta y al ser secretado favorece la resistencia a la insulina, haciendo que ocurra este proceso de diabetes en algunos pacientes. Por lo general, todas las pacientes embarazadas aumentan su cantidad de glucemia sérica, de glucemia. Sin embargo, no en todas se va a presentar la diabetes. Aquí podemos ver en la imagen cómo es el mecanismo de señalización para la recepción de la insulina y la translocación de los GLUT4 para pasar la glucosa adentro de las células. Cómo se ve en una persona normoglucémica y cómo se puede ver en la diabetes mellitus gestacional, en el cual hay una deficiencia de la autofosforilación del receptor de la insulina y pues no lleva a una adecuada cascada de la señalización de la insulina. También se puede ver afectado por otras sustancias como la prolactina, el factor de necrosis tumoral alfa y adipocitocinas. Es muy importante considerarla, ya que aquí en México y en Latinoamérica es uno de los principales lugares donde se presenta. Tenemos una prevalencia del 11.2% en promedio. Y pues existen diferentes factores de riesgo, como es la edad mayor a 25 o 30 años, el índice de masa corporal mayor a 25, los antecedentes de hijos macrosómicos, ya que muchas veces no se diagnostica la diabetes gestacional, sin embargo la paciente pudo haber cursado con la enfermedad. Diabetes mellitus en familiares de primer grado, antecedentes de intolerancia a la glucosa, glucosuria, ganancia de más de 20 kilogramos en el embarazo o antecedentes de problemas obstétricos serios, como bajo peso del feto al nacimiento o peso alto del feto, así como origen étnico de riesgo alto de obesidad o diabetes mellitus, por ejemplo aquí en México. Nosotros tenemos que hacer una búsqueda intencionada de la diabetes gestacional alrededor de la semana 24 a la 28, ya que en estas semanas es cuando ocurre el pico elevado del lactógeno placentario. Y se puede hacer de dos maneras: en un solo paso o en dos pasos. Un paso consiste en administrar 75 gramos de glucosa. Si la prueba sale alterada, al momento, a la hora o a las 2 horas se realiza el diagnóstico como tal. Y existe otro método que es en dos pasos, también llamado test de O'Sullivan. En el paso 1 se administran 50 gramos de glucosa y si sale alterado se continúa con el paso 2, en el cual se administran 100 gramos de glucosa. Y si este sale alterado, al momento, a la hora, a las 2 horas o a las 3, se realiza el diagnóstico. Y existen diferentes formas de interpretarlo. Está la de Carpenter-Coustan y la de el Grupo Nacional de Diabetes. Solamente toman en cuenta diferentes valores, sin embargo no se ha visto que tenga una importancia significativa el uso de una o la otra. A pesar de esto, se ha visto mayor número de distocia de hombros utilizando las cifras de Carpenter-Coustan. Y pues aquí tenemos los pasos según la ADA. Es lo mismo que les acabo de explicar. Y a diferencia
de clasificarlo como diabetes tipo 1, tipo 2 o de otros tipos. Cuando existe diabetes gestacional, tenemos que clasificarlo con esta gráfica que se llama clasificación de White, en el cual evaluamos el daño cardiovascular que tiene la paciente, así como la edad en la que se presentó, y se puede clasificar como clase A, B, C, D, F, R o H. El tratamiento va a consistir en dos puntos importantes. El primero, cambios al estilo de vida, que consiste en dieta y ejercicio. La dieta se debe calcular respecto a la talla y peso ideal, siendo, por ejemplo, en una paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a 27, se deben calcular 25 kilocalorías por kilo. En una paciente que tenga de entre 20 y 25 de índice de masa corporal, se calculará a 30 kilocalorías por kilo, y si es menor a 20 el índice de masa corporal, se calcula a 35 kilocalorías por kilo. El ejercicio se debe realizar caminata de 20 a 45 minutos postprandial 3 veces por semana. Esto es importante porque alrededor del 70 al 85% de las pacientes pueden alcanzar la meta deseada solamente con los cambios al estilo de vida. De no ser así, se tiene que considerar el tratamiento farmacológico, en el cual el gold estándar de tratamiento es la insulina. Se debe suspender hipoglucemiantes orales, así como IECAS, ARA2, estatinas y fibratos. En lugar de usar IECAS o ARA2, se pueden usar alfa-metildopa, nifedipino, labetalol o hidralazina. Y en lugar de usar los hipoglucemiantes, se puede usar insulina de acción rápida, ya sea Lispro o Aspart, o NPH. Si se requiere de administración de insulina, se deberá administrar de acción rápida, ya que pues la insulina no atraviesa la barrera placentaria y tiene menor riesgo para el feto. La dosis es de 0.3 a 1.5 unidades internacionales por kilo de peso real. Estas se tienen que dividir 2/3 en el predesayuno, alrededor de 30 minutos antes del desayuno, y 1/3 precena, igual 30 minutos antes de realizar la cena. Y la razón va a ser NPH rápida de 2:1 en el predesayuno y de 1:1 en la precena. Se tiene que comenzar con la dosis inicial, con la dosis mínima, que sería de 0.3, y se va aumentando dependiendo del control glicémico. Lo más recomendable es realizar 5 pruebas al día de la glucemia capilar para que el paciente pueda ir aumentando o disminuyendo. Se evalúa alrededor de una o dos veces, una o dos semanas hasta la semana 34, y después, cada semana, después de la semana 34, se realiza el seguimiento cada semana. Hay que tener en cuenta que hay una sensibilidad a la insulina después del periodo posparto y regresa a la normalidad en 1 o 2 semanas. Entonces, después de que la paciente tiene el parto, tenemos que estar vigilando para ir haciendo la disminución de la insulina progresivamente. Y en caso de que la paciente ya se conozca diabética tipo 1 o tipo 2, reducir la dosis inmediatamente. Otros fármacos que se pueden utilizar
son la metformina y las sulfonilureas. Sin embargo, estos no son muy recomendados, ya que la metformina produce síntomas gastrointestinales, disminución de B12 y acidosis láctica. Además que una tercera parte de los pacientes van a requerir insulina a pesar del uso de metformina. Entonces, a pesar del uso de insulina. Entonces es preferible la administración de insulina únicamente. Y pues las sulfonilureas, como la glibenclamida, tienen mayores rangos de macrosomía e hipoglicemia. Estos fármacos pues solo se tienen que considerar cuando la situación lo requiera o por situación económica. Los objetivos del tratamiento van a consistir en prevenir complicaciones, ya sea riesgo de aborto espontáneo y malformaciones fetales. Y estos pues van a tener diferentes objetivos. En el control prenatal se tiene que realizar una hemoglobina glucosilada para verificar si no tiene la paciente diabetes pregestacional y que no se haya diagnosticado. Realizar ecografía obstétrica para evaluar el tamaño y si existen malformaciones, y así como un perfil biofísico. Al nacimiento, un examen físico completo y buscar anomalías congénitas. Y en la evaluación postnatal, evaluar la glucosa sérica en la hora 2, 4 y las 6 horas, así como el calcio, y evaluar el hemograma, las bilirrubinas y el magnesio. Las metas terapéuticas que se tienen son de 60 a 90 miligramos por decilitro en ayuno, menor a 140 una hora postprandial y menor a 120 2 horas postprandial. Existen diferentes complicaciones, como ya mencionamos, de malformaciones fetales, riesgo de aborto espontáneo, así como otras para la madre, los cuales se van a ver implicados por la hiperinsulinemia y la hiperglicemia. Un ejemplo de ello sería la hipertrofia miocárdica, ya que al aumentar la glicemia dentro del feto, aumenta la insulinemia fetal y se produce una insulinemia fetal crónica. Estas favorecen el almacenamiento de glucógeno en el septum interventricular, produciendo la hipertrofia miocárdica. Y pues la hipertrofia miocárdica tiene una alta tasa de mortalidad. Así pues se pueden desarrollar consecuencias o complicaciones a término corto en la madre, tanto como el bebé, y así como término largo. Por ejemplo, a término corto tenemos la preeclampsia en la madre, y a término largo la diabetes mellitus tipo 2. Esto quiere decir que cuando la paciente termina el embarazo, va a continuar con diabetes mellitus tipo 2. Y esto ocurre en el 10.7% de las pacientes aproximadamente, y el 41% va a presentar prediabetes. También tenemos complicaciones a corto plazo y a largo plazo en el bebé. Por ejemplo, a corto plazo puede producir macrosomía e hipoglicemia, y a largo plazo desarrollar obesidad y diabetes mellitus tipo 2. También se pueden presentar otras complicaciones como desgarros perineales ocasionados por la macrosomía, distocia de hombros y lesión nerviosa, que esta es de gran preocupancia por todos los ginecólogos y obstetras. Y ya de adultos se puede presentar obesidad, diabetes mellitus o alteraciones neuropsicológicas en el feto.
Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por verme.